El tiempo es algo muy gracioso, ¿no? Se podría decir que los cineastas somos manipuladores del tiempo. Podemos viajar al pasado, al presente y al futuro. El tiempo es tan preciso que hay tantos detalles que encontramos en un milisegundo. Justamente el tiempo viene de esto, un reloj. Y justamente hubo una persona que en 1946 hizo su primer film noir, donde el tiempo era un elemento importante en esta trama. Ese era nada más y nada menos que un joven conocido como Orson Welles. Y en los clásicos con Jan de la noche de hoy voy a hablar de El extraño. Esta película está ambientada en una Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Un agente de la Fuerza Aliada, conocido como el señor Wilson, decide ir a un pequeño pueblo en Connecticut porque existe la posibilidad de que en ese pequeño pueblo se esconda un nazi fugitivo. Así que empezará una cacería del gato y el ratón con muchas marañas, muchos misterios, muchas traiciones y muchos relojes. Orson Welles es uno de los genios indiscutibles del cine. Una persona que estuvo afortunada a principios de su carrera gracias a su gran trayectoria en la radio y en el teatro. Pero fue en el cine donde cementaría su estatus como leyenda gracias a su película El Ciudadano Kane, su debut como director, guionista y protagonista en un trato que era demasiado inusual aún para esta época, donde a un director primerizo se le dio total control creativo. Obviamente cuando hablamos de Orson Welles pues es inevitable asociarlo con Ciudadano Kane. Pero ¿qué hay de sus otras películas? Orson Welles tuvo una carrera bastante difícil después de Ciudadano Kane, porque honestamente, de todas las películas que él estrenó como director, ninguna fue un éxito en taquilla. Y pues Wells tenía la reputación de pelear mucho con los productores por mantener el control creativo. La única película en la que Wells tuvo éxito financiero fue El extraño de 1946, donde esta vez él solo estaría en la silla del director y encarnando al profesor Charlie, que es este nazi que está escondido en este pueblo de Harper, Connecticut. Una particularidad de esta cinta es que es la única de la filmografía de Wells que su propio director despreció, porque este era su primer trabajo como director en 4 años después de la terrible experiencia que tuvo con los magníficos Amberson. Y pues aquí se le dio un cierto control creativo en la parte del guión, lo cual se ve mucho en las secuencias iniciales en Sudamérica y también en las secuencias de la droguería. Pero Wells peleó mucho con su editor de ese momento, ya que a él se le dio la autorización por parte de RKO Pictures de editar y cortar todo lo innecesario de la trama. En total fueron aproximadamente 20 minutos de metraje que se cortó y eso enfureció bastante a Wells, pero él no tenía los derechos ni la palabra final sobre la película, así que lo que tuvimos fue un largometraje de 90 minutos. Esta cinta está en dominio público, la pueden encontrar por cualquier lugar en internet e incluso en Netflix, ya que en 1973 no renovaron los derechos y por eso quedó automáticamente en el dominio público. ¿Qué hay que decir acerca de esta cinta? Pues aunque no es una obra maestra como los otros film noir que haría Orson Welles como La Dama de Shanghái o El Toque del Mal, esta sencillamente es una estupenda película. El ritmo frenético de Wells se ve muy presente. Algo que nunca me gustó del cine comercial de aquella época es que todo parecía tan plano, tan simple y no se arriesgaban mucho los cineastas por hacer algo diferente. Obviamente leyendo la historia del Star System y cómo los estudios controlaban todos los aspectos de la producción, incluso yendo más allá a controlar aspectos físicos de sus artistas, pues es más entendible el por qué gente como Wells fue maltratada, por así decirlo, durante estas épocas.
En términos de cinematografía, creo que el manejo de sombras es excelente. Aquí se usa cuanta menos luz sea posible y eso es increíble. Hay muchas escenas que son planos larguísimos de conversaciones que digamos empiezan desde una iglesia, luego terminan en un parque y después terminan en un puente. Entonces son casi 3 o 4 minutos sin cortes y eso le da una fluidez que creo que en la época era poco considerado por los estudios, porque uno ve una cinta como El Halcón Maltés de John Huston, que por cierto hizo algunos ajustes en el guión del Extraño, junto con Orson Welles, por cierto, y siempre en las conversaciones vamos con un plano general, luego primer plano de la cara del actor y otro primer plano de la cara de la actriz. A veces se varía entre primer plano y un plano medio corto. Pero esta técnica pues fue abusada por muchos directores y ya la novedad no estaba ahí. ¿Qué era de especial de esta técnica? En cambio, Wells decidió romper esas convenciones y hacer que la cámara contara la historia, que se moviera, que fluyera. Por eso es que la película tiene unos 20 minutos iniciales que no se detiene, es un ritmo frenético y es algo increíble. Extraño también tiene la particularidad de ser el primer filme que usó imágenes reales del holocausto nazi. Saber el contexto de la película y en la época que se realizó, yo creo que pudo haber sido hasta controversial para la audiencia, porque la Segunda Guerra Mundial había terminado hace 2 años y pues la gente todavía estaba traumatizada por el hecho de lo que hicieron los nazis durante el Tercer Reich y pues la inevitable Segunda Guerra donde los aliados combatieron y muchos perecieron en batalla. Así que era un riesgo que se tomaron en esa época. Ahora pues lo vemos un poco más normal porque ya han pasado más de 70 años del día de y pues digamos que las heridas se han sanado. Pero en aquella época era como decir, no sé, por ejemplo, United 93 de Paul Greengrass, que se estrenó aproximadamente 4 años después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Eso fue un tema bastante delicado, pero aún así no desmeritó a la película. Y creo que ese aire de realismo mezclado con el esteticismo del film noir fue algo bastante avanzado para la época y pues demostraba realmente el tipo de genio que Orson Welles era. Aunque él no estaba muy satisfecho con la película, todas las técnicas wellesianas están ahí. Y creo que es una joya bastante infravalorada. Muchos hablan de Ciudadano Kane o Los Magníficos Amberson o Dama Shanghai o El Toque del Mal, pero no hablan precisamente de esta cinta El Extraño. Ahora, para aquellos que no son muy tolerantes con este tipo de cine antiguo, tal vez se aburrirán y es entendible. Pero hay unas secuencias que realmente valen la pena. Y también la escena final en la torre del reloj en la iglesia, que es muy intensa. Y además tiene un ritmo estupendo y una cinematografía preciosa. Creo que todo el elenco lo hace muy bien. Para hacer una película de los años 40, pues no recurren a la típica técnica actoral donde todos tenían que hacer un acento británico bastante falso, sino que se siente mucho más natural. El final de esta cinta se me hace bastante parecido a muchas películas góticas como Metrópolis o El Jorobado de Notre Dame. Y es que ese sentido de misterio y de oscuridad y también la obsesión que tiene el antagonista por el tiempo es algo muy increíble que se maneja en El Extraño. Así que les recomiendo mucho ver esta película. La pueden encontrar en Netflix. En este momento está con la mejor calidad en que pueden encontrarla. Hablaré de más cintas de Orson Welles en el futuro. Véanse toda la filmografía de este genio y verán de lo que les estoy hablando. Ciertamente una persona multifacética fue Orson Welles, un tipo que abarcó diferentes medios, que fue menospreciado por las grandes cabezas del cine en ese momento, pero que ahora su legado es preservado y respetado por muchos fanáticos a los que nos ha inspirado y pues por muchas generaciones que seguirá inspirando.
Así que muchas gracias a todos ustedes por ver este video. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y recuerden que todos los viernes a las 7 estaremos con un nuevo clásico y muy pronto mucho más contenido. Así que tengan un estupendo fin de semana, se cuidan, vean mucho cine y gracias por todo.